hablar sobre otra palabra. El tema nuestro general, como estamos diciendo, es adoración y alabanza. Estamos estudiando términos que abocan a esta tarea como cristianos que tenemos de buscar a Dios y de también presentarnos no solamente como servidores de Dios, no solamente como hijos de Dios, sino como personas que adoran a Dios en su vida integral, completa, espiritualmente, emocionalmente, personalmente y hasta corporalmente se expresan en adoración y alabanza a Dios. Y ya tratamos muchas palabras nosotros para ir recordando algunas de ellas. Voy a tratar de mirar mi machetito porque ya se me olvidan de tantas que hemos estudiado, se me van un poquito de la memoria, pero estudiamos como primera palabra buscar a Dios. La otra era renuncia, consagrado. Después también servicio, servir, siervo o servir también. Humillación, humilde, obediente o obediencia, ofrenda, oferente. También vimos oración, acciones de gracia y hoy vamos a ver confesión. Y vamos a ver también posteriormente predicación, lo que se estuvo hablando en el devocional. Vamos a ver eso, la enseñanza y disciplina. La enseñanza lo vamos a ver en dos formas. En la forma en que nosotros podemos enseñar a otros, en el sentido, la predicación mismo del Evangelio, hablar a otros de Cristo, es enseñarle la verdad de Dios, enseñarle sobre el pecado, enseñarle sobre el arrepentimiento y enseñarle sobre el Salvador. Y vamos a ver también el recibir enseñanza, el buscar la enseñanza de Dios para nuestra vida, el verdaderamente abocarnos a esto, como se decía también un poco en el devocional esta mañana. Pero hoy vamos a tratar un tema que por ahí a veces es un poco más delicado, no es el más feliz a veces en la vida del cristiano, pero es necesario. Y la Biblia habla mucho de ese tema, y es la confesión. La confesión no de que yo confieso una fe, que confieso un canon, sino confesar nuestros pecados, la confesión de pecados, que es parte del acto de adoración o es un aspecto de la adoración que tenemos que tener como algo importante en nuestra vida. No sé cuántos de ustedes han pasado por conflictos espirituales delante del Señor, un poco graves, quizás menos graves, quizás no tan difíciles de superarlos, pero en la vida cristiana nosotros tenemos muchas veces algunos conflictos espirituales en lo personal, me refiero. Y algo que quiero aclarar bien acá, que la palabra confesión en la Biblia siempre está relacionado al aspecto personal y no público. Hay algunos asuntos de la confesión pública de pecados que sí se ven en la palabra de Dios, pero mayormente este aspecto de la confesión es algo que se tiene que tener mucho en lo privado, en lo que es. Puede ser que por ahí una falta nuestra, un pecado nuestro, una transgresión nuestra pueda llegar a ser pública porque fue visible a todos la confesión que hicimos. Entonces, por ahí también el perdón, la disculpa, tenga que ser pública porque fue pública o público el pecado también que se cometió. Pero hay que saber que como adoradores también tenemos que aprender a humillar nuestro corazón y saber decirle al Señor, perdóname. Hace algunos años me contaba un hermano que un pastor le decía a él, porque hablaban del tema de pecar y no pecar y todo eso, y él le decía que los cristianos no pecan, que los cristianos no tienen pecado. Entonces el hermano le preguntó, pero usted, pastor, ¿está seguro? No, usted no peca, ¿no? Y hermanos, ahí ya pecó la persona, porque actuó con presunción. Esa persona ya tendría que pedir perdón por eso que dijo, porque todos, en mayor grado o menor grado, pecamos. Hay un problema a veces en las iglesias, en los hermanos, hermanas, en la fe, que creen que no pecan realmente. Ellos verdaderamente se consideran tan buenos, tan santos, que ellos ni siquiera dicen en sus oraciones personales, perdóname Señor por mis pecados. Hermanos, a veces hay que hasta decir el pecado todo que hicimos.
Y hay que decirle, Señor, perdóname, porque sé que hemos fallado, sé que hicimos esto o aquello. Y si usted se deslizó en algo incoherente en su vida espiritual, dígale al Señor, no esté contando a todo el mundo sus pecados. Recuerdo que una vez en una iglesia que me invitaron a predicar hace varios años, hace ya décadas, pero estaba como estudiante de instituto y uno de mis compañeros de estudio trabajaba como ayudante en el pastor y le habló al pastor y le dice si puede venir el hermano tal que estudia con nosotros. Y dice, bueno, fuimos allá. Y ellos tenían como un momento así para dar unos motivos de oración y la persona después oraba, era algo parecido a lo que hacemos acá a veces los sábados o algo así, que se hace un tiempito para dar algunos motivos y alguien ora por todo eso. Ellos tenían eso y a veces oraban una o dos, tres personas. Y en un momento, bueno, oró uno y después ora una señora, se levanta y empieza a orar y empieza a dar una lista de pecados de todo lo que hizo en la iglesia, todos escuchando. Y yo solo miré hacia la señora y dije, Señor, perdónala, porque no entendió a dónde tenía que llevar la confesión. Porque a veces parece que traemos el aspecto de la confesión de la religión, que tenemos que ir a la iglesia y decir todo lo que pasa. Hermanos, los pecados personales son entre el Señor y nosotros, cada uno de nosotros. No es para la iglesia. Los pecados matrimoniales son para el matrimonio y corregir en el matrimonio y el Señor. Siempre el Señor es el común denominador. Los pecados familiares son entre la familia y el Señor. Y si hay pecados eclesiásticos, como decíamos al principio, entonces sí se arreglan porque hubo una ofensa a la iglesia. Posiblemente entonces sí se tiene que hacer público no la confesión, sino las disculpas o el pedir perdón por alguna afección que se hizo a la obra del Señor, siempre que esto se haya hecho público. Ahora, es cierto que el Señor Jesús a la iglesia le dijo que si había pecado en un hermano y este hermano está pecando y persiste en su pecado, tenían que ir ¿cuántos a hablar con esa persona? Primero va uno a hablar porque va y le dice, hermano, estás mal, estás esto y aquello. Bueno, si le oye, le dice, has ganado a tu hermano. Listo, ahí terminaba todo el problema, listo, se solucionó, nadie más se entera de él. Si la persona persistía en el pecado, van dos o tres a hablar con esa persona, y si cuando fueron esos dos o tres se solucionó el problema, hubo arrepentimiento, se solucionó el conflicto, ahí termina el problema, todos callados y nadie dice más nada, ahí queda todo olvidado. Y si persistía en pecar y está afectando a la iglesia, porque ese es un pecado, porque estaba diciendo que Jesús es un pecado hacia la iglesia. Miremos bien el contexto del pasaje, porque ese pasaje está hablando de la iglesia y el pecado que hace ese hermano o esa hermana está afectando al testimonio de la iglesia. Dice, si no le oye al hermano, no le oye a los dos o tres que fueron a hablar, entonces ve, ahí recibe y dile a la iglesia. ¿Entendemos? A veces en las iglesias se hace al revés. Van y me dicen a la iglesia y ya los otros dos pasos nunca existieron. Porque tiene que pasar vergüenza el hermano o la hermana que pecó. Hay iglesias que le hacen el prontuario policial, le leen, le dicen todo completo y después ahí se van, 6 meses están suspendidos, cena del Señor, actuar en la iglesia, obrar en algo, todo suspendido porque pecadores. Entonces la condena es por 6 meses. Jesús los perdona una vez y para siempre, pero ellos tienen 6 meses de condena. Los hombres dicen eso, la Biblia no dice eso, los hombres dicen eso. ¿Entendemos? Si no llega a la iglesia, dice el pasaje, ahí reciéntenlo por gentil y publicado. O sea, por una persona que verdaderamente no merece y que se vaya de la iglesia. No puede estar en la iglesia porque está afectando la obra. Esto es cuando un hermano afecta la obra del Señor, cuando hace algo que es incoherente. Y ahí puede pasar en otro proceso, de lo que hemos hablado en algunos estudios, que la persona también puede llegar a seguir pecando en contra de la iglesia, a pesar de que ya fue sacada, quitada de la iglesia, como pasa en el caso de 1 Corintios 5, pero la persona igual de todos modos sigue instigando a la iglesia y ahí puede llegar lo que Juan llamó el pecado de muerte, o lo que Pablo llamó en 1 Corintios 11, los debilitados entre vosotros y los que ya duermen. Debilitados por enfermedades,
y debilitados duermen ya porque han sido quitados. Dice entre vosotros, dice. No dice, eran hermanos en la iglesia de Corinto, pero que habían fallecido porque persistieron en pecar y no llegaron a este acto que vamos a estudiar el día de hoy, la confesión. Se resistieron en el pecado, se resistieron a seguir pecando, no quisieron escuchar una voz, no escucharon la otra voz, no escucharon esta y dijeron, el Señor dice, bueno, como sos mi hijo, no te puedo condenar otra vez al infierno, al castigo eterno, pero está condenado a perecer y a no molestar más en la obra y a ser llevado antes del tiempo y no poder más obrar para el Señor. Pierde su recompensa, pierde sus galardones, pierde todo, toda oportunidad de servicio y de ayuda en la obra, pierde esa persona. ¿Por qué? Porque no supo empezar por el camino más seguro del perdón, confesión, confesar sus pecados. Ustedes saben que muchos líos graves de algunos hermanos, de algunos matrimonios, de algunas familias que están en conflictos atroces, en cosas malas, en cosas tristes, en la familia, desgracias que han pasado, simplemente no han sucedido porque no han ido a ese paso de la confesión de pecados. Muchos hermanos han caído en desgracia en su vida espiritual, en su cristianismo, porque no supieron ir, humillar su corazón y decirle al Señor, pequé, he pecado contra ti, como dijo el hijo pródigo. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. No solo se consideró realmente un verdadero pecador este hombre, cayó en una gran desgracia, pero llegó el momento en que fue y confesó su pecado al Padre. Está bien, se cuenta la historia de un padre humano, pero bien podemos aplicar esa historia a nuestro Padre Celestial, que nos espera con brazos abiertos para perdonarnos, como dice esto el autor a los Hebreos. Él le dice a la gente que vayamos al trono de gracia para obtener ¿qué? El oportuno socorro. Cuando usted está en pecado, cuando estamos nosotros en pecado, podemos estar en un conflicto espiritual, a veces interno, tan grave. ¿A dónde va a recurrir usted? Al vicio, como hacen muchos cristianos también, que van y se emborrachan nomás, porque tienen pecado, acumulan otro pecado y siguen pecando y se siguen emborrachando, siguen haciendo algo, toman estimulantes, estos tipo clonazepam y todas esas cosas que son tranquilizantes o pastillas para dormir, porque ya están con tantas cosas en la cabeza, tantos conflictos espirituales, y tienen que dormir, no pueden dormir porque sus pecados los agobian. No estoy hablando de problemas sinceros y cosas, estoy hablando de pecados. Y es por el solo hecho de no querer en su orgullo rebajarse y decirle, Señor, yo pequé. Yo pequé. Es lo que dijo David. Yo pequé, Señor. ¿Por qué están afectadas estas ovejas de Israel? ¿Por qué yo pequé? Mientras no llevaba su pecado David, que es el ejemplo perfecto que tenemos en la Biblia de la confesión. De hecho, vamos a leer su confesión ahora en el Salmo 51. Si ustedes van a querer ir buscando, búsquenlo. Pero, hermanos, mucha gente vive en desgracia porque no quiere decir yo pequé. Son tan orgullosos que no quieren decir yo pequé. Soy pecador. No quieren cada día inclinar su rostro ante el santo Dios de Israel y el Dios de la iglesia para decirle yo pequé. Y estoy hablando que es un acto personal, que como adorador puedo errar. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de Abraham cuando le dijo a Sara, su mujer, ¿sabes qué? Vamos a entrar a Egipto, pero viste que vos sos hermosa, sos bella, tenés un semblante y una imagen muy atractiva y me van a querer matar por tu culpa. Me van a decir, le matamos a este, queda viuda y ya da para casarse, quedó viuda. Le van a inventar una muerte rara por ahí a Abraham, entonces dice, tú di que eres mi hermana. Y como que es cierto, era una media hermana ahí, Sara y Abraham, había un parentesco también en ese sentido, de tipo primos, pero era la hermana. No era su hermana, y bueno, pero él dice, bueno,
vos decías así, bueno, fue allá, después Faraón se le enamoró un poco a Sara y ya, le llevó a sus cámaras y demás, y Abraham después tuvo que confesar ese pecado delante del rey, y obviamente, ¿qué le pidió Dios a Abraham también? Tenía que hacer una ofrenda, tenía que hacer un holocausto, porque de esa manera él hacía ver a Dios que él había pecado, y es uno de los ejemplos de adoración en la Biblia, y él tuvo que reconocer su falta ante Dios. Un adorador, por más que le entregue su vida, que se humille, le sirva, le obedezca, puede fracasar. Pueden llegar momentos de debilidad en nuestra vida y puede fracasar. Puede faltar la fe, puede faltar la confianza en Dios. Porque está bien si Abraham se fue a Egipto a buscar comida y a buscar pasto, pero bien podría haber dicho, Señor, voy en tus manos, voy en tu guarda, voy bajo tu... Él conocía todas las promesas que tenía, sabía que él tenía todo dado por Dios, y obviamente que Dios iba a proteger su obra y su testimonio, pero no lo hizo, confió en su sagacidad y no en las promesas de Dios. Y a todos nos puede pasar eso, hermano. A todos nos puede pasar que vamos a pecar porque desconfiamos. Tememos a veces por la imagen de cierto hombre o cierta mujer y nos apocamos en fe y confiamos más en nuestra sagacidad que en lo que el Señor puede hacer. Hay que tener cuidado, hermanos, pero hay posibilidad de corregir también esa situación. Dios la ha dejado en su palabra y es la confesión o ser un confesor ante Dios. Confesarnos ante Él. Es la posibilidad de recobrar la comunión con Dios cuando fallamos en nuestra vida espiritual y como adoradores, aunque no sea algo fácil de aceptar, de este acto en donde podemos recobrar nuestro estado de comunión, aunque no sea algo fácil, es la posibilidad más grande que Dios nos da para volver a la comunión con Él. Nuestra salvación está todo arreglado, eso está hecho, todo lo hizo Cristo, pero su testimonio cristiano puede llegar a caer, puede fracasar, puede llegar a una imagen deplorable, y es donde nosotros ahí tenemos que aprender a confesar. Vamos al Salmo 51, como decíamos hace unos momentos, y vamos a leer esa oración de David y rescatar algunos principios de esa oración, que es bastante importante. Son 19 versículos, pero vamos a leerlos para que podamos entender lo que era ese momento tan difícil que estaba viviendo David y un momento de mucha vergüenza. Él había hecho algo muy malo con una mujer indebida para él, casada, e incluso añadió a ese pecado de adulterio, añadió el asesinato, añadió el homicidio, planificó todo para que ese hombre muriera y él tenía derecho a esa mujer. Pero todo fue un plan que a Dios no se le escapó ningún detalle. Quizás él quiso esconder delante de los hombres todo eso, pero no lo pudo hacer. Pero llegó el momento en que fue descubierto su pecado por el profeta Natán, cuando le dijo, tú eres ese hombre. Y David se vio en un conflicto gravísimo, porque él era el rey, era una persona tremendamente pública, una persona que también tenía muchos actos heroicos que venían detrás de él como un gran guerrero y como una persona que logró unificar a la nación de Israel en un reino fuerte, en un reino muy bueno. Tenía mucha fama, tenía mucho crédito como persona que gobernaba en Israel. Y como dice Salomón en Eclesiastés, que por una pequeña locura, así el sabio queda como necio. Hermanos, una locura de David. En vez de irse a la guerra con Joab, se quedó y andaba por el terrado de su casa mirando lo que no debía. Por eso, hermanos, dice el dicho, mente vacía, taller del diablo. Cuando su mente no está en las cosas del Señor, cuando sus pensamientos no están en las cosas del Señor, ahí es donde comienza el diablo a decir, yo te ayudo a tener algo que ocuparte. Pero las ocupaciones satánicas no son las más agradables, no son las más buenas para nosotros mismos. Obviamente delante de Dios no son buenas, pero tampoco para nosotros. Así que vamos a leer y rápidamente sacar algunas
reflexiones sobre esta confesión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, ¿cuánto tiempo está? Así que si usted quiere negar su pecado, puede negar su pecado, pero para Dios está siempre delante de él. David dice acá que aún todavía los que son ocultos, líbrame de ellos, de los que son ocultos, que yo creo que ni sabía que hice. ¿Se dan cuenta, hermano, qué malos que somos? Qué pecadores que somos. Pero para nosotros el pecado es porque lo hicimos. David se contrista de corazón y le dice que las piedades de Dios lo absorban, que sus piedades lo absuelvan también, que por su misericordia le ayuda a limpiar sus rebeliones. Porque fue cierto, fue una rebelión contra Dios primariamente lo que hizo David con el tema de Betsabé y lo que fue el asesinato de Urías heteo. Fue una rebelión directa contra Dios después de todo lo que Dios le había hecho. Dice, limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Es una oración de ejemplo hasta para nosotros por cualquier otro pecado que pudiéramos cometer. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Hermanos, la justicia de Dios es inalterable. Él no tolera nada de injusticia ni nada de pecado. La santidad y la justicia de Dios es algo inalterable. No puede sacarse jamás. Cuanto más peque usted, más justo será Dios delante de usted. Por eso es tan difícil acercarse en confesión delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Hermanos, sinceramente, ¿cuántas noches o en la semana, cuánto vamos y pedimos perdón a Dios? ¿Cuánto creemos que deberíamos pedir perdón y disculpas a Dios? Para mí son todos los días, hermano. Todos los días, porque mis pecados están delante de ti siempre. Siempre están delante de ti. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente cada noche al final del día hacemos nuestra oración? Posiblemente de agradecimiento, algunas peticiones también por los conflictos que hay que ir afrontando cada día, por los afanes, como llamó Jesús, pero cuánto también nos confesamos delante del Señor. Cuánto realmente nosotros vamos al Señor y le confesamos nuestros pecados de cada día. Y sabemos a veces lo que hicimos. Sabemos a quién le gritamos. Sabemos a quién le miramos mal o no le saludamos. O a quién cuando nos llamó y dice, uy, está llamando. Sí, hola, hermano. Y estamos ahí. Es pecado, hermanos. Es pecado, hermano. Muchas veces pensamos que cosas pequeñas no afectan nada, no pasa nada. Para el Señor sí afecta. Porque Él es demasiado santo y la mínima pizca de pecado, como un grano de sal gruesa, es suficiente para ofender su santo y bendito nombre. David, es cierto, había cometido un pecado de una consecuencia horrorosa, horrible, lo que hizo David. Pero hermanos, no pensemos que porque no adulteramos, no hemos matado a nadie, no hemos participado en pecados ajenos por ahí, nosotros ahora somos más inocentes. Y bueno, David también se mató un macarón, que se arregle ahora delante de Dios. Yo no hago esas cosas. ¿Será? Pero no chusmear tampoco. No hablar mal de tu hermano, de tu hermana. No, quizás no hiciste alguna cosa más por gusto tuyo que por gusto del Señor. ¿Entendemos, hermanos? Nosotros lo miramos a David como la peor lacra. Y sí, tuvo que confesar su pecado, pero hermanos, nosotros entendemos lo que quiero decirles. Hermanos, el pecado, por más que sea, algunos creen que el pecado es más grande, más chico, sí, las consecuencias son grandes y chicas, pero el pecado es pecado. Eso no hay forma de librarnos, incluso siendo creyente. Sí, cuidado acá.
Están esos que dicen, que Juan dice que el que ha creído en su nombre no peca. Entonces van y le dicen a todo el mundo, yo no soy pecado, soy hijo de Dios, soy cristiano, ya está pecando. Después ya vamos a ver eso en ese lugar. ¿Por qué peca usted, hermano? ¿Por qué usted va a tener que hacer la confesión de pecado? Seguimos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado, ¿qué? Me concibió mi madre. Por eso usted va a tener que hacer la confesión de pecado. Por eso usted, como un adorador del Señor, tendrá que ir a los pies de Cristo siempre. No solo cuando se arrepintió de sus pecados para salvación, sino también va a tener que ir a confesarse porque usted nació en pecado y sigue viviendo en este cuerpo de pecado. Ese que Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Jesucristo. Usted vive en un cuerpo que el pecado fue condenado en él según Romanos 8:3. Así como nuestros pecados los llevó en el cuerpo Jesús, todos nuestros pecados, así también sus pecados siguen todavía hasta que usted no sea librado de este tabernáculo terrestre. Usted tendrá que va a seguir pecando porque a usted desde la concepción y la formación en el vientre, usted ya vino malo. Más malo, menos malo, pero vino malo. Viene como una hinchazón y podrida llaga, y aunque a alguien no le guste esto, pero somos así, hermanos. Somos deplorables y somos porquerías humanas. Sin Cristo, nosotros somos personas que no tenemos posibilidad más que el infierno y la condenación eterna por nuestro pecado y nuestra maldad con la que nacemos. Y voy a hablar así clarito para que entendamos, hermanos, que por más estatus social, eclesiástico que tengamos, somos formados todos de la misma cepa, de Adán y Eva, y traemos el pecado por cuanto todos, dice Romanos 5:12, todos pecamos. No hay un solo ser en la humanidad, a excepción de Jesús, que haya nacido sin pecado. No importa cuán buenos hombres de Dios o mujeres de Dios hayan sido en la palabra de Dios, en las historias que tenemos, todos han nacido en pecado. Y ese es el problema por el que fallamos a Dios en nuestra vida cristiana. Ese es el problema por el que nosotros, lamentablemente, fracasamos como hijos de Dios y a veces en la obra del Señor. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender que... Hermanos, cuando usted es confrontado con su pecado, por Dios, por el Espíritu Santo que está dentro de usted, porque ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo inicialmente en los hombres? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para convencer al hombre de pecado. Y usted dice, eso es para los cristianos, hermano, porque ellos son los pecadores y los que hacen maldades y sacrilegios y demás. A nosotros no. A nosotros nos tiene que convencer los pecados y ya somos perdonados. Ya está la sangre de Cristo que nos cubre a nosotros. Sí, puede ser, pero usted vive una vida personal como adorador de Dios y tiene que saber que el Espíritu Santo le va a redarguir de su pecado. Le va a convencer que usted es pecador. Y cuando usted entiende eso, ahí usted sabe. Cuando usted entiende que pecó, ahí entró recién en el camino de sabiduría. Y si usted va y confiesa su pecado y se aparta, como dice el Proverbio 28:13, entonces usted ahí recién es sabio. Usted no es sabio cuando sabe cómo cubrir su pecado, cómo esconder su pecadito por acá y por allá. Dios igual sí que sabe. Los hombres no, pero Dios sí. Pero a veces en nuestro orgullo y arrogancia siempre queremos tapar un pecado con el otro pecado. Y con este otro pecado para que tapamos este y así se va acumulando todo un montón de pecadazos que se forman ya alrededor nuestro y que ya no podemos salir, así entra la desesperación. Alcanzamos sabiduría cuando sabemos humillar nuestro corazón y le decimos al Señor, yo pequé, Señor. Yo hice esto, sé que no te agrada y lo hice. Y a veces hay pecados históricos que los tenemos allá atrás y todavía no hemos arreglado con el Señor esos pecados. Hay personas que yo conocí con 40 años de creyente, pero viven en una desgracia por pecados que no quieren reconocer en el pasado. Y siempre están dándole vuelta con la misma cosa. No se callan. Yo le tuve que decir una vez a una persona,
no me hables más de esto porque sos pecador y no querés reconocer. Le tuve que decir a esa persona, ven, ¿hasta cuándo vas a vivir el pasado y no el presente? Eso le tuve que decir a esa persona. Pero hermanos, es así. No escuchemos las bambalinas pecaminosas de los hermanos que están con décadas por detrás trayendo pecados que ya tenían que haber sido olvidados o tenían que hacer eso. La persona que confiesa su pecado alcanzó sabiduría y va a alcanzar la purificación. David sabía esto. Fíjense lo que sigue diciendo desde el 7. Purifícame con hisopo y seré que limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él sabía que si venía. ¿Y qué es el lavamiento del que pedía David? El perdón, hermanos de Dios. Rogaba su perdón, límpiame tú, Señor, yo no tengo que ofrecerte para limpiarme. Él podía venir con 1000 holocaustos si quería, si tenía dinero, tenía posesiones, David. Pero dice, lávame tú, purifícame tú, no tengo que ofrecerte por mi pecado. ¿Qué te voy a ofrecer? ¿Te van a agradar miles y 10,000 de holocaustos y sacrificios? Es lo que dice el Salmo 49. La redención de nuestra alma es de alto precio. Hermanos, el perdón de Dios también es de alto precio. Le costó la sangre al Hijo de Dios. Es el único que nos puede limpiar, el único que nos puede purificar. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has. ¿Quién abatió? ¿Quién abatió los huesos? ¿Quién le dejó a usted con dolores, con enfermedades? ¿Quién quizás es el que le está a usted dejando con tristezas y agobios hasta el punto que ya no tiene ni una sonrisa si quiere que manifestar? No hay payaso que le pueda hacer reír con sus cosas y broma de algún hermano que le pueda hacer reír. Porque la tristeza ha embargado totalmente su corazón. ¿Quién lo enfermó usted espiritualmente? A veces físicamente por ahí no está tan enfermo, pero espiritualmente está muy mal. Mentalmente está deplorable. ¿Quién nos lleva a esa condición para que nosotros seamos capaces de decir, Señor, yo pequé? ¿Quién? Dios mismo. Porque lo ama, porque lo quiere. Y al que Dios ama, Dios castiga, dice el autor a los Hebreos. Porque Dios nos ama a nosotros, por eso nos lleva a estas condiciones de desasosiego espiritual, para que vayamos y no seamos abatidos. Y si nos abate, para que, dice el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa era la oración de confesión. Sabía que el que lo había dejado mal, que lo había verdaderamente a él abatido en su alma, lo había, no sé si ustedes saben lo que es abatir, pero es cuando una persona es golpeada y tirada en el suelo. Es lo que a veces en el boxeo le llaman el knockout. Es cuando hemos sido noqueados espiritualmente por Dios. Nos dio tan fuerte que nos dejó tirados a nosotros. Y nosotros pensamos que es culpa de aquel, es culpa del otro, es el culpa de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi cuñado, de no sé quién. Es tu culpa. Es tu culpa, es mi culpa. Por eso nos confesamos. Siempre los otros tienen la culpa. Y a veces los psicólogos todavía me ayudan aquí. Pero bueno, fuerza y adelante. El psicólogo todavía le da, no, es tu papá, sí, por eso te trataba así, tu mamá te hacía esto y aquello, y al psicólogo venga, ayuda, colabora un poco más. Entonces el abatimiento de la persona queda peor que antes todavía, porque ahora ya tiene el justificativo, había sido. Pero no sabe cómo solucionar. Dios me dice, vení a mí. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Obviamente cuando él dice no quites tu Santo Espíritu delante de mí, veamos el contexto, porque alguno va a decir, pareció que uno puede, el Espíritu se puede, y estamos hablando, la iglesia, viene el Espíritu y es el sello de salvación. Pero recuerden que David estaba hablando como un israelita, estamos hablando en el tiempo del antiguo pacto. El Espíritu Santo podía salir de la persona e irse y dejar de bendecirlo.
en el ministerio. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo venía sobre las personas escogidas por Dios para un acto especial, para una misión especial, que en este caso David era una de ellas. Pero David sabía que si él no iba a confesar su pecado, si él no se iba a reponer en fuerzas para pedirle perdón a Dios por su pecado, Dios podía dejarlo, abandonarlo, como lo había hecho con Saúl. ¿Entienden? Es importante saber esto. Hoy a usted quizás el Señor no le va a sacar el espíritu, pero usted va a vivir de desgracia en desgracia espiritualmente. Vuélveme, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Se siente sin gozo para la vida cristiana? ¿Se siente sin ánimo ya para seguir adelante? ¿No será que habrán cosas que tienen que empezar a reconsiderar en su vida, en su pensamiento y ver si no hay pecado en su vida? ¿No será que tendría que quizás inclinar su rostro al Señor y decir, muéstrame mi pecado, Señor, y hazme ver en qué tengo que empezar a confesar y hablar contigo? Arréglelo con el Señor, en privado. Después que hace la confesión, dice, enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. David se dio cuenta que no era ir con hacer algo en la iglesia para apagar mi conciencia. No alcanza con eso de ir a hacer algún servicio cristiano por ahí para apagar mi conciencia. Lo único que apaga la conciencia es confesar y decir la verdad al Señor. Es decir, la verdad. Y si usted ha ofendido a un hermano y ha hecho algo a un hermano o una hermana en la iglesia y sabe que lo hizo, no solo le tiene que pedir perdón a Dios por ese pecado que hizo, que Él le va a perdonar, pero tiene que ir a ese hermano y hermana y también decirle perdóname. Perdóname porque yo te fallé. Tenemos que aprender a practicar el perdón entre los hermanos. Y ese hermano que recibe la confesión de ese hermano, en el sentido de que fue y le pidió perdón, tiene que aprender a perdonar. Porque si no perdona, es otro pecado que se va a acumular a su vida, a su lista. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar, después de confesar el pecado. Toda buena obra, todo sacrificio para el Señor que hagamos, toda ofrenda, todo lo que querramos hacer para el Señor, todo tendrá valor después que haya confesado mi pecado, después que haya sido limpiada mi maldad, después que me haya puesto a cuentas con Dios y empiece a vivir una vida limpia delante de Él. Ahí todo lo que haga para el Señor tendrá un gran valor. Retrocedamos al 32, Salmo 32. Aquí hay una oración de agradecimiento de parte de David. Y vamos a leer solo algunos versículos. Vamos del 3 al 6. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Mientras callé, que se envejecieron mis huesos. Algunos dicen, ¿por qué envejecen tan rápido algunas personas? ¿Por qué será que algunas personas empiezan a quedarse más ancianas antes de tiempo? Puede ser por problemas de salud, puede ser.
Pero muchas veces, mucha gente envejece muy rápido, se arruga muy rápido porque no quiere confesar sus pecados. No quiere decirle al Señor, yo pequé. No quieren verdaderamente hacer algo. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. La promesa de Dios es una y otra vez que hay perdón. Hay perdón para todos. Jesús dijo, venid a mí cuando estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Invitó a la gente en su momento y en su ministerio a que vayan a Él cuando están cargados de pecado, quizás capaz están trabajados por la conciencia, no duermen en la noche porque saben que han hecho mal y no ven, como dice también los profetas, no ven la hora que venga la mañana porque no pueden estar de tanto trastorno en la noche que tienen. Y no ven la hora que venga la noche, dice, porque hacen tantas maldades y quieren parar. Es fuerte lo que dice Ezequiel en su profecía. Pero es una verdad que a veces hasta los santos, como dice aquí, la viven. Y no se dan cuenta que la solución está ahí a un paso. Acercarse a Dios, confesar su pecado, reconocer que han hecho mal y corregir esa conducta. Pedirle la fortaleza a Dios y la guía para que Él sea enseñado nuevamente a andar por la senda de la bondad de Dios y del bien de Dios, en la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. 38, también salgo. Hermano, cuando usted está mal y se siente medio pecador, empieza a leer el libro de los Salmos que va a encontrar muchas respuestas ahí. Y eso que estoy eligiendo algunos nomás, hay varios más todavía. Lean el 62 si quieren en algún momento en su casa y van a ver lo que dice Dios también en relación a estas cosas. 38, 16 y 18. Por tanto declararé mi maldad, me contristaré por mi pecado, pero mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado. Perdón, el 16 era, perdón, disculpen. Porque dije, no se alegren de mí cuando mis pies resbalaban, sobre mí se engrandecían, porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, declaré mi maldad, me contristé por mi pecado. Muchos pecados nuestros pueden llegar a ser conocidos. Muchos pecados que por ahí comenzaron solo en nuestro interno, solo en nuestra persona. Nadie los conocía, pero posiblemente pueden llegar a ser públicos. Pueden llegar a ser pecados que por una razón u otra, porque hemos comentado, alguien pasó la voz y comienzan a hacer, y siempre estarán los que empezarán a hostigar nuestra vida espiritual porque no hemos ido al Señor. Pero quiero decirle algo, hermano. Por más que le juzguen 1000 personas, hermanos, hermanas por doquier, juzguen su conducta. Sepa una cosa, si usted confesó su pecado, si usted fue al trono de gracia de Dios para obtener el oportuno socorro, acuérdese que si Dios le perdonó, por más que los otros hablen, deje que hablen, pero usted ya está en la comunión con el Señor. A usted le tiene que importar mucho lo que Dios está viendo de usted, lo que Dios sabe de usted. Y a usted le tiene que importar mucho, a mí nos tiene que importar mucho que seamos responsables en relación a nuestros pecados, porque es parte de nuestra vida cristiana constantemente. Perdónenme, hermanos, pero el hecho solo de decir que yo no tengo pecado o que no tengo por qué pedirle al Señor, como una oración que a veces se hacen algunos hermanos, hermanas, la hacen y dicen, si he pecado, Señor, perdóname. No es si he pecado, perdóname. Señor, he pecado, perdóname. No sé si entienden cómo es la diferencia. No es si he pecado, usted pecó. Desde que se levanta hasta la hora de ir a dormir, usted cometió pecados. No uno solo. Fuera uno por día, entonces solo 365 días al año pecaríamos. Nada más. Poquito, ¿no? Pero hermanos, cometemos varios en el día. Unos cuantos y muchos, quizás en algunos días más que otros, pero pecamos. Pero si confesamos nuestras maldades, Dios
nos va a perdonar. Siempre que lo hagamos bajo los principios de la palabra de Dios y dejemos que Él nos limpie y cumplamos lo que tengamos que cumplir. Si hemos ofendido también a alguien pecando de esta manera, el Señor nos va a perdonar. Y ese perdón vale más que cualquier crítica y cualquier cosa que nos puedan hacer. Nehemías capítulo 9. Antes de Salmo está el libro de Nehemías, así que por si alguno no conoce bien la lista de libros. Nehemías capítulo 9, versículos 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Se da cuenta por qué esa palabra está en la lista de los temas de adoración? Porque cuando usted confiesa su pecado, o cuando una iglesia, acá era la nación de Israel, pero cuando hasta una iglesia confiesa su pecado al Señor, también es un acto de adoración. Y adoraron al Señor. ¿Entienden? Este pueblo se había contaminado con mujeres extranjeras, los varones por sobre todo. Dice que los hijos ya hablaban más el idioma, en vez de hablar el idioma hebreo, estaban hablando más del idioma de los cananeos, de los idiomas de la tierra de ahí, y no sabían hablar el idioma de la escritura. ¿Por qué era importante que la nación de Israel mantenga el idioma hebreo siempre y sus hijos lo supieran? Porque solo en el idioma hebreo o arameo estaba escrita la palabra de Dios. Si ellos no sabían hablar el idioma hebreo, nunca iban a poder escuchar la ley de Dios. No iban a poder entender la palabra de Dios. Y menos iban a enterar que son pecadores por esto y por aquello. Por eso dice que Nehemías hasta les arrancó los cabellos a ellos. Imagínense ese pastor así que viene y le arranca los cabellos a los hermanos. Bueno, el que no tiene mucho por ahí, no hay mucho que le va a agarrar, pero los que tienen, le va a agarrar. Imagínense lo que era Nehemías como pastor en Israel, como gobernador en la ciudad de Jerusalén. Era una persona que no tenía problemas no solo en decirle las cosas, sino hasta arrancarle los cabellos si era necesario. Nosotros nos tiraban la oreja o el cabello cuando nos portábamos mal, cuando éramos chicos. Pero él dice que hasta le arrancaba los cabellos. Imagínense la desazón que vino en la vida de Nehemías cuando vio a todos esos chiquitos ahí, a esas mujeres extranjeras con sus ídolos, con sus cosas, y los chicos hablando cualquier otro idioma y no el idioma de la palabra de Dios. Hermanos, nuestros hijos, los que somos padres, nuestros hijos, ¿qué conocen? ¿Conocen la palabra de Dios? ¿Le enseñamos a nuestros hijos que hay que pedirle perdón a Dios? ¿Que hay que decirle a ellos también que tienen que... Acá dice que se sentaron un día de lluvia y estuvieron escuchando grandes y pequeños, todos delante de la lectura de la ley. Y llovían. Acá tenemos techo cuando llueve, pero ese día casi no viene nadie. Porque no hay que mojarse los zapatos, el colectivo me salpica todo cuando para, o no quiero salir porque hay mucho raudal. Esa gente bajo la lluvia escuchaba la lectura de la ley. Confesaron sus pecados porque se dieron cuenta que Dios decía algo en la ley y ellos no habían comprendido y empezaron a confesar su pecado porque de esa manera también adoraban a Dios haciendo confesión de sus pecados. Grandes y pequeños. Hermanos, la confesión de pecado es algo que Dios ama de sus hijos. La aprecia por parte de sus hijos, porque ve que son personas que buscan el perdón y buscan la santidad quitándose el pecado de encima. ¿Por qué creen que David oró y pidió? Los tres salmos que leímos son los salmos de David. Son diferentes aspectos de su vida en los que él tenía que pedir perdón. No es solamente el Salmo 51 el único pecado que hizo David. David hizo varios pecados a lo largo de su vida como rey. Pero con todo dice que la Biblia que él es el hombre de acuerdo al corazón de Dios.
Dios lo ama a usted, hermano y hermana. Dios lo quiere. Sabe que usted va a pecar, pero le dio la opción de corregir ese problema del pecado en su vida, viniendo a confesarle tu pecado. Vamos a terminar con 1 Juan. 1 Juan capítulo 1. Conocidísimo este pasaje. Muchas veces leído y hasta habrá sido de gran conforte para los hermanos en la fe. Versículo 6 hasta el 10. Y si decimos que que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuántos pecados? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que, hermanos, acá en Santulón no anda. El que dice que no tiene pecado, dice que es un mentiroso. Mentimos. Y acá está hablando, y él se incluye. Juan, el apóstol se incluye. Mentimos, primera persona plural. Los dos, todos mienten. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos otra vez de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque ¿qué dice Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Está bien, acá dicen, no, pero acá son creyentes, hermano. Sí, pero que no pecan porque son creyentes. Claro que pecan. Y si decimos que no tenemos pecado, no solo nos mentimos a nosotros mismos y entre nosotros, sino también le hacemos mentirosos a Él porque Él sabe todo de nosotros. Él es verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es veraz, dice el propio Pablo en Romanos, Dios es veraz. A Él no podemos esconderle nada. Entonces, si yo digo que no tengo pecado y que no hice nunca nada malo y que no me pueden acusar de nada, hay un problema. Entonces le estoy diciendo mentiroso porque Él sí sabe que yo pequé. Pero todavía estoy caradura de decirle, Señor, yo no pequé. Tranquilo, hermano. Yo estoy todo bien contigo. Ahora, hermano, la palabra acá se usa en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Está bien, algunos hermanos reconocen que son pecados. Algunos hermanos saben que tienen pecados. Y ya los aceptan, ya aceptan que es así. Pero hermanos, no alcanza con conocer su pecado. No alcanza con que usted sepa que es pecador y que tiene debilidades. Usted debe confesar sus pecados. Usted debe ir y buscar el perdón de Dios. Hay mucha gente que también vive en desgracia, reconociendo su pecado, así sabiendo que tiene pecado, pero nunca lo quiere confesar. Nunca lo quiere confesar. No se quiere apartar de la pecaminosidad, no quiere huir del pecado. Sigue como está, lucha como está y no le pide perdón. Y eso no traerá buen final a nuestra vida cristiana. No va a traer algo muy bueno y un fruto bueno que abunde para adoración a Dios. Está muy bien si usted se quiera reconocer sincero delante de Dios, pero no le va a alcanzar a usted para poder tener nuevamente comunión con Dios. Y va a ser una falsa comunión la que va a vivir con sus hermanos. Juan está hablando en plural acá. Mentimos, confesamos, pedimos perdón, todos. Está hablando, pero hay que reconocer que solo la sangre de Cristo a nosotros nos limpia. Pero dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. Reconocer su pecado no alcanza. Lo tiene que confesar. Lo tiene que reconocer delante de Dios. Si usted anda igual en tinieblas y dice, sí, yo estoy así, ¿qué voy a hacer? No es así, hermanos. No funciona de esa manera. Usted puede decir y los hermanos pueden decir, bueno, si él lo acepta, no, si él acepta, no. Pará. Si él acepta, no es así. Hermano, usted está pecando y tendría que ir a los pies de Cristo.
tiene que ir a los pies del Señor y pedirle perdón por su pecado. Bueno, ya lo voy a hacer en algún momento, no vaya ahora. Tenemos que ser sinceros, hermanos, con nuestro hermano y ayudarlo a ir a confesar su pecado. Al Señor, no a usted, al Señor. Si algún hermano a usted viene y le dice, hermano, yo hice esto, yo hice aquello, a mí me ha pasado varias veces que han venido algunos hermanos o hermanas y me han dicho, pastor o hermano, mire, pasó esto, pasó aquello, yo no sé qué hacer, estoy en este conflicto, en estas cosas. Y yo le dije, hermano, bueno, usted erró a quien vino a contarle el tema. Porque usted tenía que ir al otro pastor, al pastor verdadero, al que Pedro llama el pastor de los pastores. A él tiene que ir a decir lo que usted le está diciendo a mí. Yo no voy a decir nada, hermano, pero no les puedo ayudar. Yo no le puedo dar el perdón, no le puedo dar absolución de pecados. Y ninguno de nosotros lo puede hacer tampoco. Solamente el Señor. Por eso, hermanos, llevemos a las personas que estamos ayudando, queremos colaborar, darle una mano, darle un empujón de ánimo, de exhortación, llevémoslos a los pies de Cristo, para que Él les limpie de toda su maldad con hisopo y les haga una criatura servible, no inservible para la obra. Que le haga a alguien que pueda ayudar y colaborar en la obra del Señor. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Y gracias, Señor, por la gran consolación que nos das, que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos de nuestras maldades. Gracias, Señor, porque a pesar que erramos, cometemos pecados, infidelidades y tantas cosas, sabemos que podemos recurrir a ti y hay perdón para el que te busca en un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor, porque nos has dejado también esta forma de volver a tener una comunión y el gozo y alegría de la vida cristiana. Oramos, Padre Santo, para que ayudes a cada uno de los que estamos hoy aquí. Y si hay cosas que debemos corregir en nuestra vida particular, que lo sepamos hacer y que nos acerquemos con confianza a ti. Gracias, Padre, porque no nos miras con desdén a nuestra vida y a veces a nuestro deplorable estado espiritual. Gracias, Señor, porque siempre nos estás esperando, siempre nos estás abriendo tus brazos para que volvamos a ti. Oramos, Señor, para que bendigas a cada uno de los presentes y los que escuchan este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén.